Bienvenidos una vez más a una de estas cápsulas de estos vídeos en el que tratamos de reflexionar temas de interés para nuestra fe. Muchos de vosotros me habéis hecho llegar preguntas sobre la familia. ¿Qué pasa cuando una persona está divorciada y a lo mejor ha rehecho su vida con otra persona? ¿Puede comulgar? ¿No puede comulgar? ¿Qué pasa con una pareja homosexual, una pareja gay? ¿Es realmente familia? ¿No es familia? ¿Es matrimonio? Bueno, yo creo que para empezar a responder todas estas cuestiones tenemos que centrar primero un poco el tema de lo que es la familia. Entonces, antes de responder directamente a la cuestión de los divorciados o la cuestión del matrimonio o de la pareja homosexual, quisiera primero recentrar el tema y verlo desde la perspectiva más amplia de lo que es la familia y de lo que era la familia en el mundo de la Biblia, porque muchas veces se utiliza la Biblia para decir una cosa o la otra, o apoyar una opinión o la contraria. Y es importante que tengamos claro muy bien de qué está hablando la Biblia cuando habla de la familia. Y con la Biblia me refiero especialmente a Jesucristo, lo que nos encontramos en los Evangelios y después, lógicamente, en el Nuevo Testamento en general. Ahí quisiera empezar el primer vídeo dedicado a la familia con una parte, un pasaje de la Escritura que siempre llama mucho la atención. Y he escogido, está en todos los Evangelios, en Marcos, en Mateo, en Lucas, pero yo he escogido la manera que tienen de narrarlo Mateo. Y entonces, Marcos es todavía más duro, porque Marcos en el pasaje que ahora vamos a leer, él añade la cuestión de que la familia de Jesús pensaba que él estaba fuera de sí. La familia de Jesús pensaba que Jesús había vuelto loco directamente con lo que estaba predicando, ¿no? Este fragmento del Evangelio lo encontramos en Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50. Dice así, lo voy a leer. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno: «Aquí está tu madre y tus hermanos, y te quieren hablar». Respondió él al que le decía esto: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y extendiendo su mano hacia los discípulos dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Bueno, he querido empezar con este pasaje porque muchas veces resulta un poco chocante. Resulta chocante que Jesús se relacione así con su familia y que tenga esta respuesta, ¿no? Como menospreciando un poco a su familia, a su madre y a sus hermanos y hermanas. En aquel contexto del mundo mediterráneo del siglo I, hermanos y hermanas en griego y en arameo, en los originales en los que se escribió el Nuevo Testamento, significa lógicamente hermanos consanguíneos, pero también significan primos y tíos y sobrinos. Es el sentido extenso de la familia. ¿Qué le pasaba a Jesús con la familia? Porque tenemos este pasaje, pero ¿os acordáis también cuando Jesús dice que el que no deja a padre, madre, hijo, hermano, hermana, no merece el reino de los cielos? ¿Y os acordáis también aquel que dice que él no ha venido a traer paz sino guerra, y que padre se enfrentará contra hijo, y que hijo contra padre, y madre contra hija, hija contra madre? ¿Qué pasa? Y os acordáis también cuando Jesús en numerosas ocasiones pone a un niño pequeño en medio de sus discípulos y le dice: el que quiera ser grande, que sea como uno de estos más pequeños, ¿no? El que quiera ser el primero, que sea el último. O quien recibe a uno de estos más pequeños, me recibe a mí. Y pone como ejemplo a los niños. ¿Qué pasa con esto de la familia? Para poder entender bien la relación que tiene Jesús con la familia y lo que Jesús está queriendo decir, hay que tener en cuenta lo que es la familia en el siglo I, que es algo distinto a lo que nosotros entendemos por familia después de las películas de Hollywood, ¿no? De las películas románticas. Básicamente hay dos maneras de entender la familia en aquella época. Quiero decir, dos influencias, ¿no? que se unen, que confluyen juntas para formar la idea que la gente tiene de la familia. La primera es la familia según la Biblia.
En la familia según la Biblia es verdad que la religión pasa por línea materna, es decir, es la madre la que transmite la religión judía, pero ahí se acaban los privilegios de la madre. Ni mucho menos podemos pensar que la religión judía es matriarcal, a pesar de que la religión se pase por vía materna y no por vía paterna. Sino más bien la fe judía, la religión, la manera de organizar la familia del judaísmo es profundamente patriarcal. Las mujeres, por el hecho de tener la menstruación, eran consideradas impuras, especialmente cuando tenían la menstruación, porque la sangre era considerada impura. Y por tanto, la mujer, sobre todo cuando la menstruación, pero también fuera de ella, pues tenía que permanecer aislada, no podía hablar con varones en público, siempre tenía que caminar una serie de pasos por detrás del marido. Estaba muy restringida el papel de la mujer en la sociedad judaica. A esto se añade la familia según el Imperio Romano, el derecho romano. Como sabéis, en la época de Jesús, Palestina está bajo el dominio de Roma. Y Roma es sin duda el imperio más importante de la vida, durante la vida de Jesús, ¿no? Es el gran dominador de todo el mundo conocido. Y por tanto, lo que sucede en Roma o el derecho romano influye en todo el imperio. ¿Qué dice el derecho romano sobre la familia? Bueno, pues el derecho romano dice sobre la familia que el varón es el que tiene toda la potestad. Al varón le pertenece todo. Él es el pater familias, el que todo el mundo está bajo él y él no está bajo nadie. Es el hombre libre por excelencia. Este pater familias es el que gobierna y decide sobre los bienes y las personas que están a su cargo. ¿Cuáles son las personas que están a su cargo? Su familia, que son los esclavos, los siervos, la mujer y los hijos. El padre de familia tiene el derecho de dar la vida y de quitarla, de reconocer a un hijo como propio o de repudiarlo, de vender a su mujer o a sus hijos como esclavos o de no hacerlo. Es decir, puede disponer totalmente de la vida de aquellos que están en su casa familiar. Algo parecido pasa en el judaísmo. En aquella, ustedes dirán, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo es? Pero seguramente no venderían a una mujer o unos hijos como esclavos. Hay que pensar que los matrimonios se concertan, es otra de las potestades que tiene el pater familias, el varón, concertar los matrimonios de sus hijos, y los matrimonios no son por amor. Esto hace que muchas veces los matrimonios sean pues, profundamente, digamos, infelices. Es decir, no hay un amor romántico, ni siquiera existe todavía ese concepto. No hay una idea de un amor romántico, de dos personas que se enamoran, sino que es la necesidad de la familia porque se case un determinado miembro con una familia o con otra. Pasa muy a menudo que en aquella época, pues lógicamente se contraen deudas, no se puede pagar, y entonces los padres de familia utilizaban con frecuencia el recurso de vender a hijos o a mujer como esclavos para saldar deudas. Sobre todo si no quería vender sus propios esclavos, porque no quería perder la mano de obra que estaba bajo él, ¿no? O los siervos. Entonces, pues vendía a sus hijos o a su mujer como... También los podía matar o los podía asesinar y nadie podía decir nada. A él le pertenecía la muerte y la vida. Algo parecido ocurre también en el judaísmo. Antes del bar mitzvah, antes de la ceremonia en la antigüedad, sobre todo en el judaísmo, no existe el concepto de adolescencia. Se pasa de ser niño a ser adulto con plenos derechos en la sociedad de aquella época. Así que lo que nos encontramos es que los niños, antes de pasar el bar mitzvah, que era la edad de 12-13 años, estaban considerados poco menos que animales. Los niños también, antes de alcanzar esa edad, en el mundo judío, en el que eran considerados adultos, podían también ser vendidos como esclavos. Eran considerados mano de obra, básicamente. Para saldar deudas, Bueno, este es el contexto de la familia en el siglo I. Jesús inaugura un nuevo estilo de familia. Por eso Jesús es tan duro con el modelo de familia tradicional.
Porque el modelo de familia tradicional de su época es un modelo basado en la violencia, en la dominación, en el poder. Jesús inaugura un nuevo modelo de familia. Una familia que no está basada en relaciones de poder y dominación y violencia, sino están basados en la compasión y en el amor de Dios. Por eso esa familia no se basa en lazos de sangre, sino en creer en el Evangelio, en creer en Dios amor y misericordioso. Y esto es lo que nos hace ser familia. La misericordia de Dios que se transmite en nuestros corazones a través de Cristo Jesús y que la tratamos de vivir con otros. Esto constituye la verdadera familia y no un poder de dominación, de violencia, de poder. No es el pater familias, el padre de familia, que por cierto nunca podía ser una mujer, siempre tenía que ser un hombre, o sea, no hay manera de que las mujeres tuvieran ningún rol dentro de la familia más que parir. No va a ser ya esto. Va a ser, por eso Jesús pone siempre a un niño en medio de ellos. Este es el modelo. El que es débil, el que es vulnerable, es que lo somos todos. Todos necesitamos que nos quieran y querer. Las relaciones no se pueden basar en la violencia, en el poder, sino deben de ser relaciones basadas en la compasión y en la misericordia. A partir de aquí empieza a desarrollarse lo que es la idea de la familia creyente. La familia cristiana en Jesús, en la mente de Jesús, Jesús no está tratando de responder a ninguno de los problemas morales que tenemos hoy en el siglo XXI, porque en aquella época no existían, sino está tratando de sentar las bases de lo que verdaderamente constituye y hace una familia ser una familia. El amor, la compasión, la misericordia. Si estas cosas no se dan, si no hay compasión, misericordia y amor, si no hay libertad, no hay vínculo de familia. Por mucho que legalmente o canónicamente digamos que hay una familia. Lo que hace que la familia sea familia es transparentar el amor de Dios. Tal y como Dios nos ama en Cristo Jesús, así es como nosotros debemos vivir nuestro ser familia. Hasta aquí el primer vídeo. Ya digo que todos los miércoles vamos a empezar a reflexionar. Voy el miércoles que viene entonces a decir, algunas palabras de lo que dice San Pablo, de lo que es la familia, y a partir de ahí empezaremos a entrar en materia. Espero que les esté gustando el tema y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, ya saben, comentarios al vídeo. Que estén bien y que Dios les bendiga.